un inversor, por más que ya lo han visto en el teórico, les doy un pantallazo rápido de lo que espero que ustedes empiecen a analizar y que comprendan específicamente para el práctico, porque en el teórico pueden haber visto varias alternativas de inversores y yo me voy a concentrar en una alternativa que es la trifásica, que es una de las más utilizadas, por eso me concentro en esa. Y la segunda parte de la charla de hoy vamos a hablar sobre el paper. ¿Sí? El paper que ya tienen que estar empezando a presentar el pre-paper, que se denomina, y para cuando finalicen las clases a mediados de noviembre aproximadamente, ya entregar el paper. ¿Sí? Bien, empezamos con el práctico 6. El práctico 6 implica un inversor que su diagrama de bloque tiene este formato, o sea, una entrada de continua y una salida de alterna. ¿Sí? Es un convertidor de C a C, se puede decir. Y el concepto que vamos a utilizar, hay varias técnicas para hacer el inversor, que es con modulación de onda cuadrada, un inversor muy básico. La modulación de control de amplitud y de armónicos, un poquito más complejo, pero sigue siendo básico. Y las técnicas más utilizadas, que son las de PWM, SPWM, que es la que vamos a usar nosotros en el práctico, y MSPWM, tanto en inversores monofásicos como en trifásicos, porque en trifásicos también tienen escalonados, un modulador de onda cuadrada 180, un modulador de onda cuadrada 120, el PWM, SPWM y MSPWM, y el vector espacial SBPWM, que es lo mejorcito que hay para inversores, pero necesita una técnica de control bastante detallada, ¿sí? Y bueno, lo vieron en el teórico, pero en el práctico vamos a hacer una versión anterior, o sea, vamos a hacer esta, el SPWM de un inversor trifásico. Básicamente, ¿qué es lo que se realiza en un inversor, en cualquier tipo de inversor que trabajen con las técnicas de PWM, ya sea la PWM pura, la SPWM o las alternativas? Se realiza un muestreo de una señal sinusoidal para intentar reproducir esa señal sinusoidal con potencia. O sea, a la salida de un inversor, ustedes tienen una señal sinusoidal que es capaz de alimentar una carga. Por ende, es una señal sinusoidal con nivel de potencia, o sea que es capaz de entregar corriente. Generar una señal sinusoidal no es difícil. Hay montones de integrados, cientos de integrados que les entregan a su salida una señal sinusoidal. El problema es que es generar esa señal sinusoidal, pero con capacidad de entregar potencia. Entonces, lo que se hace es, a esa señal de sinusoidal de muestra o de muestreo que tenemos de cualquier oscilador que podemos conseguir en el mercado, que es una señal sinusoidal bien pura, o sea, no tiene gran contenido de armónico, la generamos con algunas características de la señal que tenemos o que queremos a la salida. Una de las más importantes es la frecuencia. O sea, esa señal de muestreo la generamos a 50 Hz, que es lo que nosotros desearíamos tener a la frecuencia de la señal de potencia de salida. A esa sinusoidal la ingresamos en un comparador y en el otro extremo del comparador ingresamos una señal triangular como esta verdecita que se muestra acá, ¿sí? Que
lo que va a hacer es muestrearme o generar pulsos de modulación de PWM a medida que esa triangular vaya superando o siendo más baja que la señal sinusoidal. Fíjense en cómo en esta zona, a ver, vamos a hacer algunas marcas. En esa zona, la señal triangular es más alta que la sinusoidal en valor de amplitud. Y eso implica que la señal de salida de ese comparador se va abajo. Cuando la señal sinusoidal es la más alta, o sea, la triangular es la más baja, la señal de salida del comparador se va alto. Y así sucesivamente, lo que vamos a ir logrando es un efecto como el que se ve acá, que a pesar de que el muestreo, que es la señal triangular, es de una frecuencia muy baja, ya se nota el efecto de lo que se busca con esta técnica. ¿Cuál es el efecto? Que haya pulsos grandes en las proximidades del pico de la sinusoidal y pulsos más pequeños en la proximidad de los ceros de la señal sinusoidal. Y en inversión del criterio para el semiciclo negativo, o sea, un pulso grande en proximidad del pico de la señal sinusoidal y un pulso un poco más angosto en proximidades del cero. ¿Sí? Rápidamente me adelanto bastante, no tanto, y vemos acá una simulación, pero con una triangulación o con una señal triangular bastante más de mayor frecuencia, o sea que toma mayores pulsos de simulación. Y fíjense en cómo en esta zona la señal de salida, la cuadrada, chicos, fíjense que hay alguien con el micrófono abierto. La señal cuadrada tiene una duración un poco más grande que en este extremo, en donde la señal en alto es más bien un poquito más fina. Y lo mismo sucede en el semiciclo negativo. En esta zona la duración del pulso es más grande y en esta zona la duración del pulso es un poco más fina. ¿Sí? Y esto se va a notar o se va a profundizar cada vez más mientras la señal triangular sea cada vez más grande. ¿Sí? Más grande en frecuencia. Entonces, básicamente lo que hacemos es el muestreo de la sinusoidal para generar, con un comparador, para generar esta señal de salida de un comparador que lo vamos a dirigir directamente a un juego de tiristores para ir disparando los tiristores y que vayan conmutando de forma que a la salida las formas de onda de corriente tengan este formato. ¿Y qué es este formato? Bien, en primer lugar, fíjense que tiene la forma o la apariencia de la sinusoidal que estamos reproduciendo, pero tiene como un rizado esa sinusoidal, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a que en el circuito de salida hay una bobina que puede llegar a ser la componente inductiva de la carga o puede llegar a ser la inductancia propia que yo pongo en la salida del circuito. Esa bobina tiende a cargarse en corriente, fíjense en que esta gráfica es corriente, y después tiende a descargarse. ¿Cuándo se carga? Cuando la conexión de tensión aparece, y cuando se descarga, cuando la conexión de tensión desaparece. O sea, se carga en este instante de tiempo y se descarga la bobina en este instante de tiempo. Pero ustedes ya pueden darse cuenta
de que el instante de tiempo de carga es más grande que el instante de descarga. Entonces, la señal sinusoidal va a tender a ir subiendo. A medida que empieza a decrecer la señal sinusoidal, el tiempo que está en activación es muy similar al tiempo que está en desactivación, o inclusive el tiempo que está en desactivación tiende a ser más largo. Entonces, fíjense en cómo la descarga es más grande que la carga. Entonces, la tendencia en esa zona de la gráfica es a decrecer en valor medio. Y de esa forma vamos logrando una corriente sinusoidal que, como ustedes ven y se dan cuenta, tiene un rizado, pero a medida que la señal triangular sea cada vez más grande, se pueden dar cuenta que ese rizado cada vez va a ser más fino y más chiquito. Entonces va a haber una señal sinusoidal que va a ir creciendo eh, y va a ir formando la señal sinusoidal. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio de la relación de la amplitud de la triangular con la cosenoidal? Ahí se los explico, Santiago. ¿Sí? Eso es parte de la explicación que les voy a hacer ahora. Bien, entonces ese es el criterio para lograr una señal alterna en función de una comparación entre una señal alterna de muestra que es exactamente igual en forma a lo que yo quiero a la salida, más una señal triangular. Por supuesto que nos falta el origen de la potencia. El origen de la potencia es un nivel de continua, una tensión de continua. Como vemos, a ver, ¿a dónde lo puedo mostrar eso? A ver. Estos tres prácticos que uso para hacer la explicación de hoy están cargados en el aula virtual. Son prácticos de años anteriores que salieron bastante bien los informes, entonces los tomé de ejemplo. Fíjense medianamente este circuito, ¿sí? Ya es una simulación de una señal sinusoidal monofásica. El alma de la potencia está en la continua, tiene juegos de tiristores, que en este caso este grupo puso llave únicamente, pero podemos simularlo con tiristores, y tenemos la carga conectada aquí en el medio. Cuando se activan en diagonal, ¿sí? Entonces, si se activa esta diagonal, va a tender a haber el semiciclo positivo hacia arriba, porque la corriente que circula por la carga va a tender a mantener el nivel de corriente, oponerse a la variación de corriente, entonces va a ir logrando la forma de la sinusoidal. Y cuando estos se apagan, activo la rama contraria. Entonces, permanentemente por acá está circulando corriente en un sentido, en sentido contrario, en un sentido, en sentido contrario. Está en la velocidad con la cual yo apague y prenda cada uno, o el tiempo de duración de cada uno, es como va a predominar la corriente en un sentido, que cuando esté, por ejemplo, esta rama de S1, S4, con mayor proporción de tiempo, vamos a tener el semiciclo positivo, y cuando esté esta, en la carga, ¿no? Y cuando está esta rama del S3 y el S2, mayor cantidad de tiempo que el S1 y el S4, vamos a generar el semiciclo negativo en la carga. ¿Sí? Básicamente, eso que teníamos ahí forma esta señal. La portadora, la referencia, los muestreos, las dos comparaciones, ¿sí? Y la forma de onda en la carga.
Bien, fíjense en acá cómo esto es la técnica unipolar, ¿sí? En donde la comparación la hago con dos sinusoidales, una inversa a la otra. Entonces, para un juego en diagonal uso una sinusoidal y para la otra diagonal uso la otra sinusoidal. Acá están las dos señales de comparación y fíjense en cómo la señal de corriente tiene una forma muy aproximada a la sinusoidal, ¿sí? Es más, en las partes de los ceros prácticamente no se nota el rizado, se nota un poquito más en las partes de los picos. Pero si descomponemos por Fourier esta señal de corriente, vamos a tener muy poca cantidad de armónicos y vamos a tener una fundamental con buena potencia en los 50 Hz. ¿Sí? Y para lograr esta señal de corriente, tuvimos que lograr esta señal de tensión. Fíjense nuevamente lo que les decía, al principio o en la parte del cero, el pulsito es corto. A medida que voy llegando a la parte de pico de la señal sinusoidal, el pulso es cada vez más ancho y después vuelve a decrecer. Y después se invierte y tengo la parte del semiciclo negativo. ¿Sí? Bueno, existen algunos factores para analizar estos inversores y el rendimiento de estos inversores. Uno de los factores más importantes es la distorsión armónica total que genera el inversor. Y esta distorsión armónica total puede ser medida a nivel de corriente y a nivel de tensión. O sea, tenemos las dos fórmulas. Acá tuvo un error el grupo, acá es I, corriente, y tenemos la distorsión armónica de tensión y la distorsión armónica de corriente. ¿Sí? Es la sumatoria de los valores RMS al cuadrado de todas las componentes de Fourier que entrega el sistema menos la primera. Fíjense que a partir de la segunda en adelante. Raíz cuadrada dividido la componente fundamental, que es la que nos interesa, porque es la de 50 Hz la que nosotros queremos lograr en la salida. Y la corriente también tiene el mismo criterio de cálculo. El cálculo, si bien es bastante complejo porque hay que encontrar el valor RMS de todas las componentes de Fourier, en la simulación, por lo menos en el PSPICE, no es para nada complejo porque tienen la herramienta que les calcula directamente la distorsión armónica de tensión o de corriente de la señal de salida. Déjenme ver si por acá en algún lado lo muestra este grupo. Acá está el espectro, mostró este grupo el espectro, de 50 Hz, y después la primera aparición de una armónica importante está en los 950 Hz. ¿Sí? A ver, este otro grupo, distorsión armónica, suele entregar una tabla. Bueno, acá el grupo no lo mostró a la imagen que saca el simulador, pero sí tomó el valor y armó una tabla. Entonces, la distorsión armónica de corriente es el primer factor, y la de corriente y la de tensión, pero la de corriente se aproxima más a darnos una idea de qué tan bueno es el inversor que tenemos o que hemos diseñado. ¿Por qué la de corriente? Porque la corriente es justamente la que tiene más apariencia de sinusoidal. La tensión, recuerden lo que les mostraba recién, son picos siempre al mismo nivel que suben y bajan y son más anchos o más angostos, depende de la zona del seno del cual estemos reproduciendo. Pero eso
no, nos va a dar una distorsión armónica bastante grande que no es tan referenciable con la realidad de la distorsión que nosotros tenemos en el circuito. Entonces, a la hora de medir la distorsión armónica, les recomiendo de que usen el valor de corriente, porque nos va a dar una mejor idea de la performance del circuito. Y fíjense, acá ya le empiezo a ver los otros parámetros. Este grupo armó esa tabla en función de un parámetro que se llama MA y en función de un parámetro que se llama MF. ¿Sí? ¿Qué es MA y MF? Veamos. ¿Por dónde está? Acá. MF es un factor que sale de la frecuencia de la portadora sobre la frecuencia de la referencia. La frecuencia de la portadora es la frecuencia de la triangular, ¿sí? Y la referencia es la frecuencia de la sinusoidal. Espero que les quede claro y que entiendan de que este parámetro de la MF, la mayoría de los casos, es 50 Hz. O a lo sumo puede ser 60. ¿Por qué les aclaro esto? Porque yo en alguna parte del práctico les dijo empezar a variar el MF y observar el comportamiento. Pero variar el MF implica variar la frecuencia de la triangular, no varíe la frecuencia de la sinusoidal. Si no entendieron por qué, se los vuelvo a decir. La frecuencia de la señal de salida es exactamente igual a la frecuencia de la señal sinusoidal de referencia. Entonces, si nosotros hacemos una referencia de 50 Hz, es porque la salida queremos los 50 Hz de potencia. No pongan una referencia de 200 Hz porque ¿para qué me sirve una potencia de 200 Hz? ¿Bien? Y el otro factor es el MA. El MA es lo mismo, una razón entre la tensión máxima de referencia sobre la tensión máxima de la portadora. O sea, al revés, arriba va la sinusoidal y abajo va la triangular. ¿Sí? Pero es una referencia de amplitud entre los dos niveles picos de esas dos señales, porque la sinusoidal analizo cuál es el valor pico y la triangular también cuál es el valor pico y hago la razón. ¿Para qué me sirven estos factores? Para ir seteando también la calidad del inversor. Empecemos con el MA, que es el más fácil. Si ustedes analizan lo que les explicó el ingeniero Oros en el teórico, van a recordar o van a revisar de que el nivel de la tensión de salida depende de este factor MA y depende de la tensión BCC de entrada, o sea, la continua. ¿Cómo es la relación? De esa forma, para nada difícil. El MA multiplicado por la tensión de la continua. ¿Sí? Ese es el valor pico de la tensión de 50 Hz o de la primera armónica, que es la que justamente a nosotros nos interesa. Todas las otras armónicas después veremos de alguna forma de filtrarlas para tener la de 50 Hz únicamente, o si no molestan porque son pequeñas, se dejan. Por ende, en función de esta fórmula que estamos viendo, podemos deducir que mientras más cerca de 1 esté el MA, mejor. Y no debería ser mayor a 1 por la siguiente situación. Imaginen que la tensión sinusoidal es más grande que la tensión triangular. Creo que este grupo... A ver. No. Déjenme ver si alguno de los grupos simuló eso,
porque es importante que lo analicen y que les quede bien comprendido. No, ninguno lo hizo. Pero se los voy a explicar de la siguiente forma. Acá está la distorsión armónica que hablábamos hace un rato. El PSPy te arroja una tabla con la distorsión armónica de cada componente y después te calcula la distorsión armónica total. ¿Sí? 2,75 a la 1. Eh, acá. Vean esta señal, que es esta tercera, la de abajo, que es el concepto para generar las PWM para disparar los tiristores, ¿sí? O los transistores, lo que haya en el circuito de salida. Si el MA es mayor a 1, significa que la sinusoidal es más grande que la triangular. Si la sinusoidal es más grande que la triangular, la señal de salida va a tender a aplanarse o a formar algo cuadrado en las partes pico, ¿sí? Supongamos que, a ver, en esta zona, imagínense que la senoidal es más grande que la triangular. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto en la salida? Y la salida, en lugar de ser esta combinación que sube y que baja, va a tender esa línea directamente. No va a haber conmutaciones. Entonces, en el circuito de corriente vamos a tener una especie de, voy a tratar de dibujarlo a mano alzada. Imagínense en la corriente en este caso. Va a tender a ser la sinusoidal, me salió más o menos, pero el concepto se entiende, y cuando tenemos que relevar en la parte pico de la corriente, se aplana, porque ya no hay subida y bajadas de las conexiones, sino que queda en un solo sentido la conexión. Entonces, un factor MA mayor a 1 genera un aplanamiento o lo que se suele denominar una señal de salida más bien cuadrada en lugar de sinusoidal, porque tenemos un flanco de subida que tiene forma sinusoidal, después se trunca el seno y después empieza a bajar. Pero en la parte pico del seno desaparece. Y va a desaparecer en mayor o menor proporción, dependiendo de cuánto más grande sea la sinusoidal con respecto a la triangular. O sea, dependiendo de cuánto por arriba de 1 esté el valor de MA. Por ende, repasando, el MA tiene que ser lo más cercano a 1 posible. ¿Por qué? Porque depende, la amplitud de la tensión de salida depende del MA en relación directa. ¿Sí? Es MA multiplicado por la BCC. ¿Y puede ser mayor a 1? No. ¿Por qué? Porque se va a truncar la forma y no vamos a tener una sinusoidal en la salida, sino que vamos a tener una cuadrada que se le suele llamar, aunque realmente no es exactamente cuadrada, sino que es un seno que va creciendo, se trunca, y el seno que decrece. Interrúmpame si algo no les queda claro, ¿no? Me preguntan. Esas son las consideraciones que hay que tener para el MA. ¿Sí? Y después, ¿dónde estaba? Bueno, acá explica el mismo grupo
que si el MA es mayor a 1, entonces la relación no es proporcional y se dice que existe una sobremodulación, ¿sí? Entonces el modulador se aproxima a una señal cuadrada y acá el nivel de la tensión de salida ya no tiene esta fórmula, sino que hay todo un análisis que lo tienen en el teórico, pero que a la final da que la tensión de salida tiene un nivel de 4 sobre pi multiplicado por la tensión de entrada. Pero el nivel es lo más insignificante en este caso, porque en realidad lo que está pasando es que ya no tengo forma sinusoidal, entonces ya no tengo inversor. Inversor, el objetivo es una sinusoidal de 50 Hz. Cualquier otra cosa ya no me sirve. ¿Bien? Y después tenemos el MF. El MF tiene algunas consideraciones más, ¿sí? La primera consideración, que ustedes ya la tienen que haber dilucidado con lo que yo les estaba comentando, es que debería ser lo más grande posible el MF. ¿Por qué lo más grande? Porque mientras más grande sea el MF, significa que la triangular es mucho más grande que la sinusoidal. Por ende, la muestreo con mayor frecuencia la sinusoidal y los saltos o esa pequeña ondulación que tengo en la corriente va a ser cada vez más suave, porque las combinaciones de conexión y desconexión van a ser mucho más rápido y va a tender a que no haya saltos abruptos en la corriente, sino que vaya creciendo mucho más fácil y más rápido. Eso lo pueden observar, por ejemplo, acá, fíjense la corriente, la forma que tiene, y acá la corriente tiene una forma más suave, porque el MF seguramente es más grande. A ver en las simulaciones que hizo este grupo. No, simuló las tensiones, me puso las corrientes. A ver este grupo. Bueno, estas son las corrientes, si no me equivoco, hay que verlo un poquito más en detalle, pero el MF ya es considerable, a 35, ¿sí? A 35. Es considerable alto, ¿sí? Un MF bajo, 27,5, 27. Un MF bajo es, por ejemplo, 9, y fíjense en la corriente cómo se nota los saltitos de la ondulación en la conexión y desconexión. Y no veíamos lo mismo, sino que veíamos casi una sinusoidal bastante pura en la de MF27. Primer concepto, que sea lo más grande posible. No hay que volverse loco. No puede ser 100, 200, 1000, 10.000. ¿Por qué? Porque eso significa que estas conexiones y desconexiones se hacen con muchísima mayor frecuencia si el MF es muy grande. Y ya podemos correr riesgo en los tiempos de conexión y desconexión de esas llaves que nosotros vayamos a poner. Si son unos IGBT, si son unos FET, si son unos tiristores, lo que sea, para generar la señal de salida. Si ya no le da la frecuencia para conectar y desconectar tan rápidamente, y ya de nada me sirve lograr una señal cuadrada, por ende un MF demasiado grande, si los transistores que estoy usando o las llaves que estoy usando no son lo suficientemente rápidas para prender y apagar. ¿Bien? Bien. Segunda consideración a tener en cuenta para el MF. En trifásica, que es justamente lo que nosotros vamos a diseñar, debería ser múltiplo de 3. La explicación perfecta de por qué la tienen en el teórico, pero hay una mejor relación de distorsiones, o sea, la distorsión armónica de corriente es mucho menor o mucho mejor, digamos, en
una señal múltiplo de 3 que en una señal que no sea múltiplo de 3, un MF que no sea múltiplo de 3. Inclusive, fíjense en lo que les voy a decir. El 21 es múltiplo de 3. Si yo pongo un MF de 21, voy a tener una buena distorsión armónica, voy a tener una buena señal de salida y voy a tener un inversor medianamente bueno. No lo mejor que puedo lograr, pero algo bastante aceptable. Si pongo un MF de 22, ustedes me van a decir, ah, bueno, pero es mejor. Aunque sea un poquito, pero es mejor, porque el MF es más alto. Sí, pero ya no es múltiplo de 3. Por ende, van a notar, si ustedes hacen la simulación de esos dos valores, que el MF de 22 tiene una distorsión armónica más grande que el MF de 21. Entonces, el primer criterio es lo más grande que se pueda, pero asociado a ese primer criterio, tratar de que sea múltiplo de 3 la MF. El tercer criterio, y es importantísimo, es que sea entero. El MF no puede ser un valor con coma. ¿Por qué? Imagínense esta señal, que es la primera que empezamos a hablar cuando lo empezamos a analizar, en donde yo comienzo a muestrear en el mismo momento que crece la senoidal, empieza la triangular, ya sea para abajo o para arriba, no importa, pero empiezan y terminan juntas. Esto implica de que el MF va a dar un número entero. Si no empezaran y terminaran juntas, el MF va a dar un valor con coma. Cuando ustedes hagan una simulación de un valor de MF con coma, van a ver que la señal de muestreo se va a ir corriendo y esa señal sinusoidal de corriente que veíamos va a tener esos golpecitos o esos escalones de corriente en diferentes lugares entre un ciclo y el ciclo siguiente, y el posterior y el posterior. O sea, todos los ciclos van a tener las formas de la sinusoidal, pero los golpecitos o los escalones se van a ir dando en distintos lugares. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir esto que vemos acá, que a la sinusoidal la muestreo en este punto, la muestreo en este punto, en este, en este, en este, en este, en este, en este, en este y en este. Y en el próximo ciclo la vuelvo a muestrear en los mismos lugares. Entonces, toda la cantidad de armónicos que se generan en esa señal de salida de muestreo son fijos. En cambio, si yo la muestreo en distintos lugares, imagínense que sea un número con coma, pero coma 5. Para que se dé una idea, el coma 5 significa que lo voy a muestrear en un ciclo acá y en el próximo ciclo justo en el medio, entre el muestreo anterior y el muestreo que le sigue. Y en el próximo ciclo voy a muestrear acá de nuevo, y en el próximo acá. Y si es coma 3 o coma 4, coma 7 o coma 6, algo que no sea coma 5, se va a hacer en más lugares hasta que 4 o 5 ciclos después vuelva a muestrear el mismo lugar. Eso genera un montón de armónicos por muestrear en distintos lugares la sinusoidal que no tienen sentido. Porque todos esos armónicos yo después los voy a intentar eliminar, porque lo que me sirve es las 50 Hz. Entonces, tercer criterio, sí o sí tiene que ser entero. Inclusive, no sé si ponerlo como segundo orden de importancia. El primero, sin dudas, es que sea lo más grande posible. En el segundo lugar, y está la pelea entre que sea entero o que sea múltiplo de 3. Depende de qué autor lean, puede que lo explique con mayor importancia a una cosa o a la otra. En el cuarto lugar, sin ya mucha importancia, si es entero, múltiplo de 3, sin coma, y si se puede, impar. O sea,
¿Qué implica que sea impar? Que en una señal, en un ciclo, yo voy a muestrear de esta forma, o sea, la sinusoidal va a crecer y en el mismo momento la triangular va a bajar. El primer ciclo de la triangular va a ser hacia abajo y la sinusoidal hacia arriba. En el próximo ciclo se va a dar lo contrario. La sinusoidal va a ir hacia arriba y la triangular también va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque dio impar ese valor. Pero en el próximo ciclo siguiente voy a volver a tener este formato. Eso me permite de que yo, por ejemplo en esta, donde el MF no es tan grande, se nota que no es tan grande porque toda esta zona yo no la muestreo, yo la pierdo. ¿Sí? Nosotros estamos generando una sinusoidal y sabemos qué formato va a tener en esa zona. Pero imagínense que esto sea un muestreo de cualquier señal que yo quiera reproducir con potencia a la salida. Y toda esa zona, si hay algo en el medio, no lo muestre nunca. ¿Por qué no lo muestre nunca? Porque el MF es bajo. Mientras más alto, más puntos de muestreo y mejor reproduzco. Pero si no es tan alto, al menos traten de que sea impar. Entonces, en un ciclo muestreo como está acá, y en el próximo ciclo voy a muestrear en el medio. Ahí, 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 ahí. Entonces no pierdo tanta información de la señal que estoy muestreando. ¿Sí? Pero, les repito, es la menos importante porque ese criterio se salva o queda insignificante si la MF es grande. O sea, si la frecuencia de muestreo es bastante más grande, porque no tengo tantas zonas en donde pierdo el muestreo. ¿Bien? ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? No, bueno. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Armar un inversor trifásico, como este que tienen acá, en el enunciado del práctico lo van a ver, una fuente de continua, las tres señales, y empezar a mover y alterar las señales para alimentar una carga trifásica, resistiva inductiva, de esa forma. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer. Las señales de control las pueden hacer de esta forma. Generan una sinusoidal, una triangular, y las ponen en comparadores. Acá este grupo puso diferentes sinusoidales y diferentes triangulares. Ustedes pueden directamente generar una única y ir conectándolo a todos los comparadores para generar los pulsos de disparo. La otra alternativa es que no hagan este control, sino que analicen en qué momento ir disparando. No, pero eso se les va a complicar. Mejor que hagan el comparador. ¿Sí? Entonces generan la comparación, no importa de dónde después en la práctica sacamos la sinusoidal y la triangular. Simplemente acá ustedes ponen los comparadores, la señal del comparador y van al pulso de disparo de cada uno de las llaves. ¿Sí? Ni siquiera hace falta que pongan llaves semiconductoras. Pueden poner estas llaves de simulación y con eso basta para obtener las formas de ondas de las salidas. ¿Bien? Primer criterio. El segundo criterio es, una vez que ya le funciona para cualquier MA y para cualquier MF, es que hagan un barrido para encontrar las diferencias de lo que le acabo de mencionar en los MA. O sea, que dejen fijo un valor de MF, puede ser por ejemplo 27, puede ser 21,
y que vayan variando las simulaciones y medir la distorsión armónica de corriente para diferentes MA. Para un MA muy pobre, de 0,2 por ejemplo, para un MA pobre, de 0,5, para un MA aceptable, de 0,8, o para un MA muy bueno, de 1. Y para un MA muy malo, mayor a 1, que puede ser 1,8, 2, 2,5, lo que quieran. Mientras más grande, peor va a ser. El efecto de lo que van a observar o lo que tienen que medir es ese que está marcado. Para un MA muy bajito, lejos del 1, la distorsión armónica es grande, 0,19. Para un MA que se acerca al 1, bajo a 0,08, después 0,03 y acá no sé qué error tuvo este grupo, pero debería ser un poquito más chico para el 1. Pero entre 0,8 y 1 prácticamente puede que no haya mucha diferencia. Y cuando se van por arriba del 1, se dispara el valor de distorsión. Y después, no hace falta que armen toda esta tabla como hizo este grupo, sino esa experiencia que les acabo de decir, más esta que le voy a decir ahora. O sea, la primera experiencia es dejar fijo el MF y hacer toda una variación del MA, desde un valor malo hasta un valor bueno, y después un valor muy malo porque se pasa de 1, y nada más. Y después dejar fijo el MA, puede ser en 0,8, puede ser en 1, y hacer una variación de MF cubriendo los criterios que yo les decía. Por ejemplo, un múltiplo de 3, pero muy pobre en nivel, o este grupo C, acá, no, bueno, pero había un grupo que había hecho lo que les mencioné recién, pusieron el 21 y pusieron el 22, y vieron que el 22, a pesar de que era un poquito más grande, no era tan bueno. Entonces ratificaron el criterio de que si es múltiplo de 3 es mejor. La distorsión armónica de corriente únicamente, la de tensión si quieren la miden y la ponen, pero no tiene tanto sentido. Vamos a hablar en el coloquio sobre la de corriente y básicamente lo que les voy a preguntar es todo lo que les acabo de decir ahora. ¿Qué condiciones tiene que tener el MA? ¿Qué condiciones tiene que tener el MF? ¿Por qué? ¿De qué depende la frecuencia de salida? ¿De qué depende la amplitud de la señal de salida, de la fundamental, de la de 50 Hz? Y cómo es el criterio para generar esa sinusoidal, o sea, esas comparaciones entre una triangular y una sinusoidal, y ese comparador es lo que después uso para activar las llaves. Eso es todo. ¿Sí? El objetivo es armar esa tablita de la distorsión armónica de corrientes para un MA fijo y variar todo el MF en los criterios que les dije. Y después dejar el MF fijo y variar el MA con todos los criterios que les dije. Por favor, se los repito, la frecuencia de la señal de salida 50 Hz. No me generen mediciones y comparaciones y me muestran las gráficas y me sacan las tablas, todo, de una señal de 200 Hz o de 300 Hz. ¿Para qué quiero esa señal? La salida tiene que ser 50 Hz. ¿Quedó claro? Sí, profe, se entendió bien. Bien. Ok. Una Sí, preguntita. Respecto a la es, implementación de la parte de conmutación, no hace falta implementar ningún tiempo muerto ni nada de eso, porque creo que se podría dar la condición de que con los tiempos de retardo de los transistores queden cortocircuito. eh, como vos no vas a poner transistores porque yo les sugerí dejar las llaves, no hace falta ese criterio de los tiempos muertos. Este tipo de llave después lo vamos a usar en el práctico que sigue, para hacer el control de velocidad de un motor de corriente continua, y ahí sí hay que tener en cuenta tiempos muertos,
porque, como vos decís, pueden haber cortocircuitos que dañen o los transistores o que haya mucha circulación de corriente por el motor, ¿sí? Pero ahora, como vamos a hacer simulación, este práctico lo simulamos siempre, no es que ahora por la pandemia lo simulamos, siempre se simula, nunca se arma. Entonces, no tenemos en cuenta esas consideraciones pequeñas que hay que tener en cuenta realmente cuando lo armemos, si realmente lo arman en algún momento. Pero por el momento, para simular y para entender el concepto de ese PWM, que es el objetivo de este práctico, entender ese concepto, no hace falta esas cuestiones de tiempos muertos. Perfecto, profe, queda claro. Bárbaro. Chicos, si tienen dudas sobre esto, me lo consultan por WhatsApp, por mail, por todos los canales que tenemos disponibles para esto. Me gustaría charlar un rato, media horita o lo que haga falta, porque creo que a las 7 ya tienen otra clase, sobre el paper. ¿Qué es el paper? El paper es un trabajo de investigación y de innovación, o un trabajo de investigación o innovación. Cualquiera de las dos alternativas pueden hacer. ¿Qué significa? Que no pueden agarrar algo de lo que ya hemos visto en el laboratorio, bueno, no hemos ido al laboratorio, pero de lo que hemos visto en la materia, y desarrollarlo y explicarlo y ponerle una explicación que puede llegar a estar inclusive mejor que el apunte del ingeniero Ors, porque sacan de un libro, porque sacan de otro libro, porque lo explican y lo desarrollan al tema y queda muy lindo, y sacan algunas gráficas y ponen una simulación muy buena y lo presentan al tema. No es eso, no es escribir un capítulo o una parte de un libro o un tema, sino es hacer algo que no esté en el común de los libros, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo innovador. Pueden hacer algo que no tenga mucho análisis o que en los libros no se encuentre mucho. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa nosotros hemos visto o han visto ustedes de fuentes conmutadas con cargas resistivas puras y con cargas resistivas inductivas? Pero nunca analizamos, o el ingeniero Orr lo analizó muy poco, con cargas capacitivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una fuente conmutada que tiene una conexión a una carga que predomina capacitiva? Eso podría ser algo de investigación sobre un tipo de carga distinto a los normales que nosotros explicamos en la materia. Otra alternativa es que hagan una especie de aplicación de algo. Por ejemplo, hay un tema que les gusta mucho a ustedes y que lo veo todos los años, que tiene que ver con este tema que vimos hoy, con inversores, para algo en particular. O sea, buscan la hoja de datos de un panel solar y dicen, yo tengo en mi banco este panel solar con todas estas características. Y lo que voy a diseñar va a ser un inversor como esos que se empezaron a ver el año pasado o el anterior en la costa o en las sierras, en los ríos, para calentar agua y para tener una toma de USB con un panel solar, ¿sí? O un enchufe para cargar el celular en el medio del río con un panel solar. Entonces, la carga de ese mini sistema es prácticamente muy baja porque va a tener un único enchufe para enchufar algo normal, un celular o algo por el estilo, y después un puerto USB y bueno, alguna resistencia para mantener agua caliente y nada más. Entonces dicen, en función de esto industrial que viene, que yo no sé si lo consigo en Argentina, pero yo simulo que lo tengo en mi mano, o sea, la hoja de datos de una pieza real, no algo ficticio, algo real,
voy a diseñar tal y tal cosa, o lo voy a poner en el techo de un autito eléctrico de juguete y con ese panel solar voy a mover el autito eléctrico de juguete. ¿Sí? ¿Vieron esos paneles que vienen ahora que son flexibles, que se adaptan a curvaturas? Bueno, lo pongo en el techo de un autito y con eso alimento un mini karting eléctrico. O una UPS, pero que la fuente de energía no sea una batería, sino que sea un panel solar. Entonces, o que tenga un sistema de conmutación para que cuando haya una cierta potencia, la carga esté conectada a ese panel solar y cuando ya el nivel del sol haya bajado, me conmute a la red. O un rectificador totalmente controlado para un análisis, para una carga capacitiva, como les dije recién, o un montón de otras opciones. A ver, déjenme un segundo. Les voy a mostrar. En el aula virtual hay varios papers de ejemplos como para que analicen, para que vean, para que se den una idea, pero les voy a mostrar. No lo voy a abrir a todos los archivos porque no vamos a terminar nunca, pero fíjense en los papers del año pasado. Driver del motor paso a paso, ¿sí? O sea, el motor paso a paso no lo analizamos tanto, entonces este grupo hizo un driver. Un diseño y simulación de un convertidor CPIC, ¿sí? En ningún momento diseñamos ni simulamos tanto el CPIC. Pero además lo hizo para una conducción continua con corrección de factor potencia y iluminación urbana. Control de velocidad de un motor de continua con PWM, realimentado por sensor infrarrojo. En realidad nosotros hacemos el control de velocidad de un motor de continua con PWM nada más, sin realimentación. Este grupo le agregó una realimentación con infrarrojo. Inversor monofásico SPWM, lo que vimos hoy, para vehículos utilitarios. Profe, perdón, es en Sí, grupo, ¿no? Porque pensé que era no, individual. el paper es individual. Estos números, que ya les voy a explicar qué es lo que son, es un número para cada uno de ustedes. ¿Sí? Es individual el paper. Este paper habría que abrirlo y verlo. ¿Por qué lo consideré? Porque diseño una fuente computada flyback es un tema que da el ingeniero Oro, no hay nada raro. Entonces hay que ver qué le agregó este grupo, este chico, este alumno, para que yo se lo considere. Convertidor step down de CDC para reflector de LED. ¿Sí? Hoy en día también está se usan mucho los reflectores LED. Bueno, hacer un inversor para una alimentación de uno de estos reflectores. O investigar cuáles son los diodos LED que realmente se usan de alta luminosidad y diseñar ustedes un reflector. Ustedes ya tienen las herramientas como para diseñar el reflector y salir al mercado a vender el reflector. Simplemente comprando el LED de alta luminosidad, que tendrían que investigar cuál es y generar la disposición en serie o en paralelo, como los quieran conectar, y la fuente. Diseño y construcción de un transformador de ferrite. Es algo que no lo vemos con tanta profundidad. Entonces este chico se concentró en explicar eso. Comparación entre los drivers de compuerta del IGBT y del MOSFET con optoacopladores y transformador de pulsos. O sea, ¿qué es mejor en los drivers? Si un driver con opto o con un transformador de pulsos.
análisis del rectificador multipulsos. El multipulso, recuerden que era más de 6 fases, y su distorsión armónica total. Convertidor de potencia para generadores eólicos. Bueno, y así sucesivamente. Con esto les doy muchas ideas de títulos, inclusive esto queda en el video, así que ustedes pueden agarrar el video y repasar un poco los títulos y se les debería ocurrir algo. Estudio y diseño característico de un convertidor Z, algo que no vemos tanto durante el año. O, fíjense en este, análisis y condición de funcionamiento del dispositivo de potencia según una norma, 1000, probablemente sea de militar, una norma militar, y cómo lo optimiza a ese convertidor basándose en esa norma para generar algo comercialmente entregable, digamos, etc. Entonces, eso es respecto al paper, respecto al tema del paper. El tema del paper me lo deberían entregar a partir de ahora. ¿Sí? Ustedes buscan en el aula virtual un archivito que dice pre-paper, lo completan con el tema y con una breve explicación del tema, que esa breve explicación no tiene que superar más de 5 o 6 renglones, nada más que eso. Y me lo envían. El 90 o 95% de los casos de pre-paper yo los apruebo. Tiene que estar muy básico o de muy bajo nivel como para que yo les diga no está probable, te sugiero que le hagas este detalle o que intentes hacerlo también con esto, o le doy alguna ayuda para que terminen de armarlo al pre-paper. El pre-paper se los voy a validar y se los voy a probar prácticamente en el lapso de una semana. O sea, ustedes me lo mandan hoy y probablemente hoy mismo se los responda, o como máximo en una semana se los respondo y les digo pre-paper aprobado. A partir de ese momento empiezan a desarrollar el paper. El paper me lo tienen que entregar la última clase del año dentro del calendario académico. Recuerden que la última clase del año conmigo es allá cerca de Navidad. O sea, durante las mesas de examen yo sigo tomando coloquios para poner al día todos los grupos que pueden llegar a atrasarse. Pero la última clase oficial, alrededor de mediados de noviembre, es el plazo máximo para que ustedes me entreguen el paper. Todo esto, el paper tiene que estar en PDF. Y también tiene consideraciones de formato el paper. Les comparto de nuevo. Y vamos a abrir uno. Bueno, justo abrí un Word, mejor un PDF. ¿Qué pasó? Fíjense el formato que tiene. No es cualquier formato, es el formato para un paper establecido por la IEEE. El título, el tamaño de la letra, las consideraciones al principio del paper, el nombre, la calidad de la persona de quien escribe, o sea, si es estudiante, si es ingeniero, si es abogado, lo que sea. 12 de noviembre, Francisco, sí, más o menos. Y a quién representa. En este caso ustedes van a poner siempre Universidad Tecnológica Nacional Córdoba. Y un contacto,
el mail de ustedes o el teléfono o la dirección o lo que sea. Normalmente el mail suele poner. Después, otras consideraciones que tiene el formato del paper. Antes de empezar a escribir, hacen un resumen de lo que van a hablar en español y en inglés. Sí o sí, los papers tienen el abstract en inglés. Y después, el resumen, el desarrollo, todo lo que sea, puede ser en el idioma original de la persona que lo escribe, no necesariamente en inglés, aunque lo lee más gente si está en inglés. Si ustedes quieren escribir el paper en inglés, no tengo ningún problema, lo escriben en inglés y esta parte del resumen en español no lo ponen, directamente ponen el abstract en inglés y empiezan a desarrollar el tema en inglés. Si lo quieren escribir en portugués o en francés, tampoco tengo problema. A los tres idiomas los leo y los hablo bien. Entonces pueden escribir en cualquiera de esos idiomas si alguien quiere hacer una presentación o una publicación en alguno de esos países y ya quiere desarrollarlo en ese idioma. No me lo escriben en otro idioma, por ejemplo alemán, porque no lo sé. Pero pueden hacerlo si quieren en algún otro idioma dentro de esos tres que le mencioné. Lleva una introducción, después lleva un desarrollo, partes del desarrollo, alimentación, introducción, fórmulas, cálculos, etc. Y al final lleva el programa, si lo hacen con algún programa para simular, tienen que escribir el programa o el circuito implementado. Y ¿dónde está? Acá, conclusión, sí o sí, referencias y datos biográficos de la persona que lo escribió. Nombre, de dónde es, qué edad tiene o fecha de nacimiento, a quién representa, algunos intereses, bioelectrónica, prótesis, instrumentos de rehabilitación, no importa que tenga que ver o no con lo que ustedes hayan escrito, pero es como una forma de mostrarle a la persona que lee quién es el que escribió esto y qué intereses tiene o por qué lo escribió. ¿Sí? Todas estos detalles y estos pormenores, inclusive el tamaño de letra, el tipo de letra, que es en 2 columnas, no me van a escribir un paper todo en una sola columna porque se lo rechazo, que en todos los pies de página tienen que tener el nombre del paper, acá esta persona le puso el departamento, cátedra, etc., pero el nombre del paper suelen poner y el número de paper. Este número de paper se los asigno yo, pero estamos haciendo una simulación como si ustedes fueran a publicar en la IEEE. En la IEEE ellos mismos le asignan un número de paper y ustedes lo ponen aquí cuando entregan el informe. Esto también tiene que estar numerado también. La numeración puede ser en 2 lugares, arriba a la derecha o abajo en el centro, etcétera, etcétera. Todas estas condiciones o estas consideraciones de aspecto la tienen también en el aula virtual. Tienen que buscarla, leerla y respetarla. Yo me acuerdo la mayoría de las condiciones. Hay algunas que por ahí puede que se me hayan escapado o que me haya olvidado. Pero apenas abro un paper, me doy cuenta si no cumple con las condiciones de aspecto y ni me pongo a leer, lo devuelvo de inmediato. Y les pido que corrijan las condiciones de aspecto. Y después que medianamente veo que cumple con estas condiciones de aspecto y de contenido, me pongo a leer y valido que hayan escrito o que esté medianamente claro lo que han desarrollado. Es muy raro que yo rechace un paper.
¿sí? La mayoría de los papers que rechazo es porque estuvieron durmiendo o papando moscas o nunca vieron el video de esta clase que estamos grabando ahora. Porque todo lo que le estoy diciendo son las razones por las cuales puedo rechazar un paper. Pero por una cuestión técnica es bastante raro y bastante difícil que yo rechace. La mayoría de las investigaciones y de los desarrollos que hacen están bien hechos, son en conciencia y están bien analizados. Tiene que haber simulación, sí o sí, no puede ser un desarrollo teórico de algo nada más. Si es un desarrollo teórico de algo nada más, la mayoría de las veces se puede complementar con una simulación. ¿Sí? Las simulaciones inclusive pueden estar como esta que ven acá, que son muy pequeñas, son muy chiquitas. Prácticamente ni veo qué números dice, pero seguramente en el texto explica, fíjense cómo va variando, va haciendo una forma así, o esta simulación, cómo va creciendo distinto en esta parte que en esta otra parte, en la parte en verde a la izquierda o en la parte en amarillo hacia la derecha, etcétera, etcétera. Las simulaciones pueden ser en PSPICE o pueden ser en MATLAB Simulink. Hay muchos grupos que presentan papers con MATLAB. A ver si encuentro de casualidad alguno. Acá, mire. Simulación de inversor trifásico en Simulink MATLAB. ¿Sí? Dibujo el simulador. A decir verdad, no creo que lo haya dibujado el alumno. Lo encontró, lo buscó en algún lado. Pero la intención es explicarlo y entenderlo y cambiarle las variables. Y graficó las corrientes, cambió los filtros, hizo la etapa de control, sacó algunas conclusiones en función del voltaje y la potencia de salida. Diagrama en bloque, bueno, simulaciones. Pero se basó todo en MATLAB. Otra cuestión que podrán haber notado con estos dos papers que abrí, no más de 5, 7 hojas. 7 hojas ya es un paper demasiado largo. 3 hojas es como el límite. Está aceptable ahí, si el contenido está bien, con 3 hojas estaría bien. Normalmente 4, 5 hojas, 6 hojas es lo que suelen hacer, pero no hagan mucho más que eso. Si no, ya es un capítulo de un libro. Si después hay que hacerle modificaciones al paper, ¿se hacen en diciembre o febrero? Sí, Ezequiel. Gracias por hacerme acordar. En el caso de que yo a fin de año lo rechace al paper, que va a pasar con un 10% más o menos de ustedes, les doy plazo hasta febrero para volver a presentarlo. O sea, tienen toda la semana entre fiestas, Navidad, Año Nuevo, Reyes, cuando empiece los festivales, que este año parece que va a haber. En lugar de ir al río a mitad de enero, se quedan a trabajar en las correcciones del paper y todo eso. Y la primera semana de febrero me lo presentan de nuevo. ¿Sí? Más allá de la broma, las correcciones que le van a tener que hacer al paper van a ser muy pequeñas. Probablemente en 2 o 3 días de trabajo más lo corrigen y me lo vuelven a entregar. ¿Sí? Entonces, no se preocupen al que les rechazo el paper porque las correcciones van a ser sencillas, no les va a generar tanto inconveniente. El inconveniente más grande está ahora, en este momento, en encontrar el tema, enviarme el pre-paper por mail, no me empiecen a mandar por el WhatsApp porque se hace un lío terrible. Entonces me lo mandan al pre-paper por mail y yo se lo respondo por mail y simplemente le voy a poner pre-paper aprobado. ¿Sí? Inclusive les voy a poner una leyenda ahí en el mail que dice: cuando envíen el paper, responder a este mail. Entonces yo cuando recibo el paper,
me fijo un poco más abajo en los mails y veo que yo en algún momento dije pre-paper aprobado. Entonces el tema ya estaba aprobado. No es que alguien me esté enviando el paper sin haberme consultado si validaba el tema. ¿Sí? Pero esos son detalles y que los vamos a ir llevando a medida que vayamos avanzando y que yo los voy a ir guiando con las respuestas de mail que les vaya haciendo. ¿Alguna duda del paper? Profe, ¿esto se publica en algún lado después o queda en No, la materia? si usted quedan en la materia, si ustedes quieren publicarlo, va a quedar con un nivel como para presentarlo en algún lado y publicarlo. O sea, si Se puede respetan, publicar, ¿no? sí, 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 si respetan todas las condiciones para que yo lo apruebe, significa que quedó con un nivel que es publicable. Inclusive varios alumnos todos los años me preguntan si yo lo autorizo a que lo publiquen y en realidad yo no tengo que autorizar nada porque fueron ustedes los que lo escribieron. Yo hice tutor de paper, nada más. Eh, entonces, lo publican, sí. Pueden hablar a la IEEE o pueden hablar donde sea. El objetivo de esto es que ustedes sepan desarrollar un trabajo de investigación, que lo sepan mostrar y que sepan armar un informe, porque más allá de que esto sea algo de investigación de un estudiante, digamos, a la hora de armar un informe en ingeniería, en la carrera, cuando egresen, y pueden usar formatos de paper. Entonces arman los informes con formato de paper y todo el mundo se va a acostumbrar a que va a encontrar en sus informes el mismo formato siempre. Entonces va a saber dónde buscar la información y dónde analizarla. Y van a ir adquiriendo chapa de ingeniero organizado. ¿Sí? Es por eso que queremos hacer esto del paper. Puede que mucha gente se reciba y nunca más escriba un paper, porque se dedique a trabajar en campo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, trabajo más en campo que en investigación. Trabajo más en industria y estoy al lado de las máquinas, del cable, del robot, del inversor y de todo eso, que sentado en una computadora investigando y escribiendo un paper. Pero cuando tengo que armar algún informe para el cierre de un trabajo, lo armo con un cierto formato siempre. ¿Sí? Ese es el objetivo que buscamos con esto. ¿Alguna otra duda? Recuerden, el pre-paper ya. A partir de ahora, apenas puedan y como fecha máximo, la tercera semana de octubre. Si en 3 semanas o 4 que le estoy dando no se les ocurrió un pre-paper y están como en el horno, ¿no? Porque es tiempo más que suficiente para presentar un pre-paper. Mientras antes lo envíen, antes se los valido y antes pueden empezar a trabajar en el desarrollo del paper. Y si lo llegan a terminar antes de ese 12 o 15 de noviembre, me lo envían antes y muy probablemente se los corrija antes, porque antes del 12, del 15 de noviembre voy a tener muy pocos papers. Entonces, los que vayan entrando, ahí nomás los leo y los voy respondiendo. Después de esa fecha, me empiezan a llover todos los papers y ahí puedo demorarme un poquito más. Aprovecho que estamos todos, o por lo menos varios de los alumnos, para recordarle cómo viene este cierre de fin de año. Primero, se está evaluando y se está analizando volver al laboratorio para hacer algunos prácticos o algo en el laboratorio antes de fin de año. En electrónica de potencia no vamos a hacer más nada en el laboratorio. Lo único que queda para hacer en el laboratorio, como si fuera un año normal, es el práctico 7, porque todos los demás son simulaciones. El 6, el 8 y el 9 son simulaciones. Y el 7 es relativamente sencillo. Entonces, para mí se va a armar un flor de lío cuando quieran hacer volver a algunos alumnos que no estén en Córdoba. Entonces,
yo directamente no voy a volver al laboratorio, salvo que el práctico 7, algún grupo lo quiera armar y me diga, profe, ¿le podemos presentar el 7 armado en lugar de simulado? Dale, nos juntamos en el laboratorio este día y ahí me lo presentan. Respecto a los coloquios, ustedes tienen que terminar hasta el coloquio del práctico 7. A la mayoría de los grupos le falta el coloquio del 5, del 6 y del 7 antes de Navidad. O sea, el 20 y algo de diciembre, si quieren, soy un poco más específico. Navidad cae Nochebuena 24. El viernes 17 de diciembre es el último día que yo tomo coloquios. ¿Sí? A ese día ustedes tienen que tener hasta el práctico 7 hecho el coloquio, aprobado. De esa forma, y con el paper ya presentado, eso significa de que lo presentaron y se los aprobé, o significa que lo presentaron y se los rechacé, pero que lo van a volver a presentar en febrero. Con esas dos condiciones yo los cargo regulares en el sistema. Que estén regulares en el sistema no quiere decir que se puedan inscribir al final. En realidad, técnicamente sí se pueden inscribir, pero cuando vayan al final y Oro se dé cuenta de que ustedes todavía me deben el paper porque se los rechacé, o todavía me deben el práctico 8 y 9 porque los habíamos dejado para febrero, los va a mandar de vuelta, por decirlo elegantemente. Los puede mandar a otro lugar. Entonces, la forma que yo tengo para asegurarme de que ustedes terminen todo el contenido de la parte práctica de potencia es desfasar algunas cosas para febrero, para el grupo que quiera. Para el grupo que no quiera, lo puede presentar al 8 y el 9 a fin de año, y si el paper está aprobado, terminan todo lo que es con potencia a fin de año. Para el que lo quiera desfasar para febrero, puede ser el 8 y el 9, más correcciones del paper, pero no primera entrega del paper, sino correcciones en febrero. Pero a fin de año yo tengo que cerrar las planillas y el departamento me exige tener todo regular. Entonces yo voy a cargar todas las notas ya a fin de año con estas condiciones. El que haya llegado hasta el 7, el grupo que haya llegado hasta el 7 aprobado, más la primera entrega del paper realizada. ¿Sí? Entonces recuerden lo que les dije a principio de año. No deben rendir finales a fin de año. A fin de año se tienen que poner las pilas para tratar de regularizar todas las materias de quinto año, porque no soy yo el único que les da este alargue en la cursada. Todas las materias van a tener alguna situación similar a esta, porque con ninguna van a llegar a tiempo. Entonces, a fin de año, aprovechen las mesas para ponerse al día en las materias y regularizar. Incluso la gente que ha andado muy bien durante el año en potencia y que ha rendido los teóricos y los ha aprobado y que tiene la aprobación directa, recién la aprobación directa la van a poder hacer efectiva en la primera mesa de febrero. O sea, no se van a poder inscribir a fin de año para que le carguen la nota, porque yo cargo y cierro todo el año la última semana de diciembre. Entonces no va a estar regular ese alumno por más que ya haya terminado todo. Que haya terminado con Oro y que haya terminado conmigo, porque pueden terminar conmigo el práctico 8 y el 9 la primera semana de diciembre y listo. Pero bueno, yo lamentablemente hago ese trabajo de cargar todo una sola vez sobre el fin de diciembre. Entonces el que tiene aprobación directa la va a poder firmar en el acta recién a principio del año que viene, en la primera mesa. Bueno,
Se me secó la lengua, me voy a preparar unos mates. ¿Alguna otra duda? ¿Están ahí todavía? ¿O ya se durmieron todos? No, profe, ninguna duda. Ya ahora en breve nos Estamos, tenemos que ir a la otra clase, así que yo Sí, por lo menos de mi por eso, lado, nada. por eso, estamos, sí. qué tranqui. Estaba viendo la hora que ya son las 7. Chicos, les mando un saludo, cualquier cosa nos volvemos a juntar y lo volvemos a aclarar, cualquier duda que tengan. Si no, si una duda particular me la hacen por WhatsApp o por mail. Gracias, profe.